Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos. Jesucristo el Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos. Que la muerte vencida ya murió. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado esté con todos ustedes. Para compartir nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón diciendo: yo confieso. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos.
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bien. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios así cumplió lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero.
En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, tercer domingo dentro de estos días de celebraciones de nuestra Pascua.
No hay que olvidar ese aspecto, aunque la celebración la tuvimos hace ya 3 semanas atrás. A nivel de liturgia, estamos celebrando aún esta fiesta tan importante. Y hemos hecho comentarios en los domingos pasados el por qué es tan importante esta celebración. Nosotros predicamos el acontecimiento de una muerte que es redentora, que el sacrificio de fidelidad del Señor hasta la muerte en cruz vino a ser el misterio de liberación para el hombre de ese mal que le causa dolor, sufrimiento y muerte. Y la resurrección, la experiencia de esperanza de una vida que el hombre ahora debe anhelar, que se convierte en la experiencia que buscamos para la eternidad, y por eso decimos y predicamos continuamente que por eso hay que poner todo nuestro anhelo, no en las cosas de esta tierra que son pasajeras, sino en el deseo de la vida con Dios. Y las imágenes de estos 3 domingos nos han servido para seguir valorando cómo fue la comunidad cristiana descubriendo a Cristo resucitado. Y con lo que hemos visto hasta hoy, ya tenemos en claro un dato. El primer día de la semana, cuando la comunidad estaba reunida, celebrando la fracción del pan, el misterio de encuentro con Cristo resucitado era la alegría de ese primer día de la semana. Por eso, el domingo pasado, del evangelista Juan, oímos que el primer día de la resurrección se apareció el Señor. No estaba Tomás, y cuando fueron a decirle que habían visto al Señor resucitado, no le creyeron, no creyó en ellos. Y les dijo: si no veo los agujeros en sus manos y meto mi dedo en esos agujeros, no creeré. Y si no meto mi mano en su costado herido, no creeré. A los 8 días, primer día de la semana, estando la comunidad reunida y Tomás con ellos, otra vez el Señor se hace presente y entonces le dice a Tomás: mira los agujeros de mi mano, mete tu dedo, mira la herida de mi costado, mete tu mano. No sigas dudando, sino cree. Y Tomás ese día dio una sencilla oración que aún muchos fieles repiten cuando vivimos el momento de la consagración. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Como hasta ahora algunos fieles repiten cuando se hace el misterio de la consagración y cuando el sacerdote levanta el pan y el vino, después de recordar las palabras de la última cena, dicen la misma frase: Señor mío y Dios mío. Es decir, Cristo realmente presente en medio de nosotros. Junto con eso, llama la atención la insistencia que se ha tenido en los textos. Los discípulos no creían que el Señor había resucitado. Y el texto de hoy
habla de incredulidad y que tenían muchas dudas en su interior. Así lo acabamos de leer del apóstol San Lucas, que dijo que el Señor, al aparecerse a los discípulos ahí reunidos, les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y así vuelve a surgir este tema, la incredulidad de los discípulos. Esto ya nos da una pauta para decir que si esta noticia solamente hubiera sido una fantasía inventada, no hubieran los textos presentados que los discípulos fueron incrédulos y que requirieron de un proceso de comprensión para llegar a decir con esa seguridad y valentía: es cierto, el Señor ha resucitado. Y volvemos a lo que comentaba. ¿Y dónde fueron valorando esto? El primer día de la semana, reunida la comunidad, celebrando la fracción del pan. Es ahí donde fueron descubriendo el misterio de Cristo resucitado y el primer lugar privilegiado donde ellos encontraron a su Maestro. Por eso la Iglesia nos pide a todos los fieles que el primer día de la semana vivamos la misma experiencia. Y es por lo cual hasta hay un mandamiento primero de la Iglesia de los 5 que así dice: hay que participar de la misa en domingo. ¿Por qué? Para que vivamos esta experiencia y que así esa sea también nuestra alegría de cada domingo. Que cuando nos vayamos, como hoy que ya la celebramos, podamos decir: me voy lleno de alegría, porque he sentido la presencia de Cristo en medio de nosotros. Pero el texto de San Lucas que acabamos de escuchar tiene una valoración bonita que vale la pena hoy presentar para que ojalá podamos primero vivir en comunión con la Iglesia y segundo, valorando que la Iglesia somos todos los bautizados, entonces nos comprometamos para que el ambiente humano de nuestras iglesias sea favorable para que otros encuentren, descubran al Señor. Y por eso vale la pena valorar el texto completo. Oímos en el día de hoy el final del capítulo 24 de San Lucas, un capítulo que ha sido conocido como los discípulos de Emaús. ¿Por qué? Comienza el texto presentando que el día de la resurrección, ya por la noche, 2 discípulos que acompañaron al Señor volvían tristes de Jerusalén a Emaús, porque su maestro, al que consideraron poderosos en obras y palabras, había muerto como un malhechor. Ellos, dice el texto, dijeron a un hombre que se les aparece en el camino y les interroga de su tristeza. Le dijeron:
nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías. Habíamos puesto toda nuestra confianza en Él. Pero todo lo que creímos, nada se hizo, porque fue crucificado. Y aquel hombre empieza a recordarles las Escrituras y dice el texto que cuando llegaron a Emaús, a la casa donde vivían, lo invitaron a pasar. Si este personaje tomó el pan de la comida, lo bendijo, lo partió, se los dio y ellos dijeron, es el Señor, y vuelven llenos de alegría a decirle a los discípulos que habían visto al Señor y cómo lo habían reconocido al partir el pan, que es la imagen que acabamos de escuchar. Y hoy el primer valor a recordar es ese, la experiencia de los discípulos que caminan de Jerusalén a Emaús. Dicen las explicaciones que ese camino que así presenta el apóstol es un símbolo que significa que estos discípulos, por su decepción y tristeza, se van alejando de la fe. Jerusalén fue lugar de la muerte redentora, fue lugar de la resurrección. Es decir, Jerusalén es el lugar de la fe. Ellos van caminando a Emaús. Es decir, se están alejando de la fe. ¿Qué los aleja? Su dolor, su tristeza, su decepción. Así le dijeron a este personaje, que ellos creyeron que él era un profeta poderoso en obras y palabras, que esperaban mucho de él, pero los sacerdotes lo condenaron a muerte y lo habían crucificado. Y ya habían pasado 3 días de que todo esto aconteció. Su tristeza, decepción, los está apartando de la fe, del lugar donde la fe toma vida. Y luego, en la segunda parte hay algo bonito. ¿Dónde reafirman su fe? En el contacto con la comunidad. El volver a Jerusalén, a llevarle la buena noticia a los apóstoles, es también algo simbólico. Esa comunidad es la iglesia. Entonces, el evangelista quiere remarcar un aspecto. Alejarse de la iglesia y de la vida de la iglesia puede traer como consecuencia perder la fe. Hoy nos invita un poquito a pensar en nosotros y a valorar esta realidad que nos presenta el texto. Hoy uno escucha cómo la gente dice, yo ya no voy a la iglesia, me siento decepcionado de mi iglesia. Muchos, por todo el ambiente humano que en estos últimos años se ha estado mencionando de la iglesia, no de manera sana, positiva, sino de una forma negativa, porque hemos oído cosas que pasaron en la iglesia
de situaciones que nunca debieron darse. Pero ¿cuánta gente hoy dice: me siento decepcionado de mi iglesia? Ya no siento la misma motivación por ir a la iglesia como antes sentía. Es más, ayer, buscando información, me encontraba un artículo de un conocido sacerdote de América Latina que, especialmente hablando o expresando sobre esta situación que están viviendo muchos fieles que dicen dejar de creer en la iglesia, dice esto: también hoy muchos católicos bautizados, haciendo eco de todo el ambiente humano y situaciones difíciles que hemos vivido, se están llenando de incredulidad, de dudas y escepticismo. Dudas que les llevan a decir: ya no creo en la iglesia, ya no creo en los sacerdotes, ya no confío en las cosas que enseña la iglesia, ya hasta dudan de las verdades que se han proclamado en el Evangelio. Y por eso, hoy, dice este artículo de este sacerdote, mucha gente, así como los discípulos de Emaús, ya no siente alegría por su iglesia, por lo que vivieron en la iglesia, por las enseñanzas de Cristo. No te asustes si lo has oído. ¿Cuántas veces hoy lo oímos? Ya dudo de mi iglesia. Y los jóvenes lo dicen: yo no creo en la iglesia. Algunos dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ni en los curas, ni en el Papa, ni en los obispos. ¿Cuántos jóvenes hoy a veces se mofan, se burlan de las enseñanzas del Papa, de los obispos? A lo mejor, como los discípulos de Emaús, viven un momento de dolor, de intranquilidad, de frustración, de desesperación. Creían, confiaban y se encontraron con una realidad que los hace dudar. Ayer fue publicado una conferencia que una licenciada, jefe de la prensa de la Conferencia Episcopal en México, es decir, la jefa de prensa de todos los obispos, la que maneja toda la experiencia de entrevistas, la invitaron a dar una conferencia los obispos ahora que estaban en reunión. Y ayer ella en la mañana dio una conferencia a los obispos. Y sus palabras quedan muy bien, porque dijo ella a los obispos que la gente quiere creer. La gente quiere creer en Dios y en el resucitado. Pero miren lo que le dijo a los obispos ayer. Dice ella a los obispos: ¿qué sucede cuando entre ustedes se atacan, pretendiendo imponer su poder uno frente a otro? ¿Qué sucede cuando ustedes denigran la imagen de la mujer, de los pobres? ¿Qué sucede cuando entre ustedes y los sacerdotes tienen pleitos, hostigamientos entre ustedes mismos? ¿Qué sucede cuando abusan del poder que Dios les dio como autoridad? La respuesta ya estaba implícita.
la gente va a dejar de creer. La gente no va a creer en Cristo. Esto le dijo a los obispos ayer esta licenciada. Y en el documento de Aparecida, hablando ya a nivel general de las comunidades, se nos dice una razón por las cuales la gente se aleja de la iglesia. ¿Y cuál es la razón? Y dice el documento: la gente que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen o enseñan, tampoco por lo que ellos viven. No es por razones doctrinales, son más bien razones vivenciales, porque llegan a nosotros queriendo encontrar respuestas a sus inquietudes de fe y no encuentran respuestas ni un ambiente humano que hable de la fe en Cristo. Por eso se va mucha gente. Vienen a nosotros queriendo encontrar a Jesús, y a veces entre nosotros, como dijo esta licenciada, los obispos, hay pleitos, hay celos, hay envidias. La gente se va, la gente se aleja, la gente pierde su fe. Y por eso bien lo dice, no por motivos doctrinales, no por lo que otros grupos enseñan, sino motivos vivenciales. Hoy nos ayuda todo esto para que entonces nos permita hacer una valoración y compromiso. ¿Qué pasa si yo me alejo de la comunidad donde la fe tiene su experiencia de nacimiento y fortaleza, la iglesia? Corro el riesgo de perder mi fe. Si yo me alejo de la iglesia, de la Eucaristía, corro el riesgo de perder mi fe. Es el camino de Jerusalén a Emaús. Cuando la gente se aleja de la iglesia, se aleja de la comunión, puede perder su fe. Por eso, aunque la comunidad tenga problemas, aunque podamos decir la realidad humana de la iglesia me decepciona, pide por esa realidad. Porque Dios no te llamó a ti ni a mí porque somos los mejores. Nos llamó porque somos pecadores. Por eso la realidad humana de la iglesia puede ser a lo mejor decepcionante. ¿Cuánta gente llegó? Quiso encontrar a Dios, quiso vivir su experiencia de Dios y resultó que encontró una comunidad de gente celosa, que no acepta al que llega, que siente envidia del que llegó, o vio pleitos. A veces sorprende cuando uno pregunta a la gente: oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No. Comencé con mucho entusiasmo, pero resultó que se pelearon, o sentí que me apartaban, me rechazaban,
Esa es la situación. No te alejes, no te apartes, porque a lo mejor para ti puedas decir, yo sigo creyendo en Dios. Cuidado, a lo mejor sigas creyendo en Dios, pero no en el Dios revelado, manifestado plenamente en Cristo. Así dicen muchos jóvenes hoy. Si yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia y por eso no voy, y no creo ni en los sacerdotes, ni en el Papa, ni en los obispos, y por eso no vivo lo que la iglesia pide. A lo mejor crees en Dios, pero no en el Dios revelado. Y segundo, que nos ayude a los que ya entendimos qué es la iglesia, que ya valoramos qué significa ser llamado, convocado, y damos vida a las comunidades llamadas iglesias, para que entre nosotros haya un ambiente fraterno. ¿Por qué? Porque lo que nos une no es lo que yo quiero, es el amor de Dios. Por eso dice San Pablo, sopórtense en el amor, aprendan a ser amables, aprendan a ser agradables, humildes unos con otros, para que el otro vea, descubra la verdad de Dios y se sienta alegre, motivado, animado a seguir su camino de fe. Qué bonito fuera que cuando un hermano llega a nosotros fuera una alegría. A veces le digo en broma a la gente, parece que cuando llega gente nueva, como hacemos, ¿no? Lo miramos de arriba abajo, ¿no? Y todavía a veces decimos, ¿y a qué vino? Oye, pues igual que tú anda buscando a Dios, quiere vivir lo de Dios, ¿no? Pues a eso vino, no porque estamos tan bonitos para que nos vengan a contemplar, ¿verdad? Pues a lo mejor pues nadie nos va a querer contemplar, ¿no? Y que podamos colaborar para que ese sea el camino, ya no de Jerusalén a Emaús, ahora de Emaús a Jerusalén, de la alegría del que descubrió a Jesús y se lo lleva a comunicar a otros, y va a hablar de la misma alegría que él sintió. Qué bueno. Imagínate que tú al que llegue le digas, te comparto mi alegría de descubrir a Jesús, que en esta comunidad vivo y que me hace decirte, ven, vive la misma alegría que yo vivo. Y no lleguen y le digas, ay, ni vengas, porque aquí nada más te ponen a vender panuchos, nada más te ponen a limpiar. Porque somos expertos en decepcionar a otros que quieren hacer el camino de Dios. Que sea nuestra valoración y nos ayude entonces a no olvidar. La comunidad también es el espacio, el lugar ideal para encontrar a Jesús. Porque ahí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estará el Señor. Creo en un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Este lado. por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo.
y por nuestra causa, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica. Oremos a nuestro Padre, vencedor de la muerte y redentor nuestro, para que escuche nuestras súplicas y jamás deje de interceder por nosotros. A cada invocación responderemos: escúchanos, Señor. Para que Cristo, el unigénito del Padre, que nos alcanzó el premio de la vida eterna, acreciente la fe de los que conforman su iglesia mediante la práctica del perdón y el servicio, roguemos al Señor para que Cristo, que amó hasta el extremo a los hombres y les mostró el camino del amor, sea el modelo de autoridad de todos los que gobiernan los pueblos, de modo que se conviertan en constructores de un mundo más justo y equitativo. Roguemos al Señor para que Cristo, verdadero amigo de los hombres, mueva los corazones de la humanidad a fin de que todos contribuyamos al bien social, donde los más necesitados sean apoyados con nuestra caridad y se supere toda carencia material y espiritual. Roguemos al Señor para que nuestro Señor Jesucristo fortalezca nuestra parroquia del Cristo Negro, Señor de San Román, y nos conceda los bienes necesarios para seguir cumpliendo fielmente su voluntad, movidos por la inspiración y ayuda del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que no dejas de llamar a los hombres a formar parte de tu reino, te pedimos que accedas a las peticiones que hoy ponemos ante tu altar, para que a ejemplo tuyo aprendamos a servir a nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar, con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor, los trabajos y dolores, la alegría y el amor. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar.
Oren, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gloria a tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo en esta Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, ángeles, arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, en el cielo, eres santo Señor. Santo, santo, en el cielo, eres santo Señor. Lleno está el cielo de gloria, Padre Dios omnipotente. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, en el cielo, eres santo Señor. Santo, santo, en el cielo, eres santo Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, recuerda a tu hija Magdalena del Jesús Carreto Fernández, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría. Porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy la gloria de nuestros días. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía,
presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de tu resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, en el mes de junio es la fiesta de esta comunidad dedicada al perpetuo socorro a María bajo esa vocación. Y nuestra intención es que para ese día el templo, pues por la necesidad también ya que tiene de pintura, de arreglo de albañilería, de cosas de albañilería, de impermeabilización en el techo. También aquí al lado está la casa de la capilla, que ahorita viven las hermanas que nos apoyan y que también ya tiene ciertos deterioros y es necesario meter albañiles, pintura, impermeabilizante del techo. Nos acaban de entregar el presupuesto de lo que saldría todo del templo y la casa de la comunidad de la capilla. 47,240 pesos albañilería, pintura e impermeabilización. Queremos que para junio ya podamos tener este esfuerzo, esta lucha que dé a nuestro templo no solamente el mantenimiento, sino un aspecto agradable para vivir mejor la celebración. Y vamos a recurrir a su generosidad, apoyo, para poder hacerlo. Las ventas que se están haciendo los sábados
el poquito que se ha juntado, se compró algo de pintura, no porque sea lo único que vamos a necesitar, para despertar el interés y que nos ayude. Ahí hay 3 galones, creo que se compraron, pero ahí ahorita o el próximo domingo, si alguna persona gusta ayudarnos, ahí puede acercarse. Va a estar el señor Jorge o Juan para que se anoten con qué nos podrían ayudar para que podamos tener todo lo que necesitamos y darle el mantenimiento adecuado a nuestro templo. Te repito, el total de todo con pintura y todo lo que necesitamos, 47,240 pesos. Ojalá nos apoyen, que para junio, para las fiestas, nuestro templo, pues ya lo podamos presentar agradable para las celebraciones de María. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus manos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón.